busque su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y para apoyar a nuestros hermanos o amigos que nos acompañan por primera vez, vamos a poner los textos ahí en pantalla, porque los hermanos de la iglesia traen su Biblia de forma física, pero para apoyarles a los que no traen, vamos a ponerlo en pantalla. Amén. Hoy quiero hablarles de un mensaje que creo yo nos va a bendecir a todos. Yo quiero hablarles, el mensaje de hoy se llama: en el nombre de Jesús voy a vencer el miedo. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? En el nombre de Jesús voy a vencer el miedo. Amén. Es que hay gente que tiene miedo a diferentes cosas, ¿verdad? Y hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. ¿A cuántos le tienen miedo a las cucarachas? A los ratones, ¿verdad? A la oscuridad, ¿verdad? Hay diferentes tipos de miedo. Hay gente que le tiene miedo a quedarse en la soledad. Si usted sabía que hay gente que tiene miedo a vivir solo o sola, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo a no tener dinero, ¿verdad? Y es que una de las armas favoritas del enemigo precisamente es el miedo, ¿sí? El miedo es un arma que el enemigo usa contra toda persona, sea cristiana o no sea cristiana. El miedo es una de las armas favoritas del enemigo, amén. Y es que fíjese, y es que una persona, al ser dominada por el miedo, se vuelve incapaz de reaccionar para salvarse. Una persona que el miedo le domina puede volverse incapaz de reaccionar. ¿Para qué? Para salvarse. Hay personas, mire, hay personas que cuando se encuentran con aquello que le da miedo, literalmente se quedan inmóviles. Se quedan así. No pueden, sí, el miedo les paraliza literalmente el cuerpo, sus reacciones, no puede reaccionar y no tiene la capacidad de salvarse. Entonces esta mañana yo quiero hablarle que vamos a vencer el miedo en el nombre de Jesús. Porque la Escritura dice en Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces es Cristo el que nos da la capacidad de poder vencer cualquier tipo de miedo. Pero lo primero que hoy quiero compartirle es qué puedo hacer para vencer el miedo. ¿Qué necesito? Bueno, lea conmigo, antes bien, Lucas capítulo 11, versículo 21. Escuche lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 21, y les pido disculpas si hago mucho así. Estuve muy afectado de la garganta, sobre todo el viernes, pero Dios me ha ayudado y estamos aquí para compartir su palabra. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 21 y 22, ¿ya lo tiene? Ahí donde está en su lugar, por favor. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro, ¿qué? Y le vence, le quita todas sus armas en quien confiaba y reparte el botín. Ahí vamos a hacer una pausa. Jesús estaba hablando aquí de varios asuntos, pero cuando habla del hombre fuerte, está haciendo mención del enemigo. Dice, cuando el hombre fuerte guarda, el hombre fuerte armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Es decir, el enemigo va a poder gobernarte a través del miedo porque sabe que el miedo le ha funcionado en contra tuya. Sabe que probablemente otra cosa no ha funcionado, pero cuando enfrentas una situación complicada, el miedo te ha logrado paralizar, quizás a alguien. Entonces él confía en que su arma más poderosa contra ti es el miedo. ¿Sí? El enemigo sabe que el arma que le funciona contra ti es el miedo. Entonces dice que él esté en paz porque confía en las armas que tiene. Pero el siguiente versículo dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita, ¿qué? Todas sus armas. Es decir, cuando alguien se levanta en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, le va a quitar al enemigo aquellas armas que utilizaba contra él y lo va a vencer. ¿Me explico?
Por eso es bien importante que sepamos cómo podemos vencer estos miedos. Y estos miedos solamente se pueden vencer en el nombre de Jesús. Amén. Cualquier tipo de miedo. Ahora sí, ¿cómo puedo yo vencer el miedo? Primeramente debemos de leer, ¿qué? La palabra de Dios. Para poder vencer el miedo, necesitas leer la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, las Escrituras. Creo que la mayoría de nosotros tenemos un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Algunos se lo obsequiaron, algunos lo compraron, ¿sí? Algunos es el recuerdo del abuelito, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros tenemos una Biblia, sea de forma física, ahora también la tenemos de manera digital, ¿verdad? La tecnología alcanzó a la iglesia, ¿verdad? Y ahora tenemos la Biblia de manera digital, pero para poder vencer el miedo necesitamos leer ¿qué? La palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si es necesario prender las luces de al lado, háganlo. Romanos 10, 17, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la Escritura? Así que la fe es ¿por qué? ¿Y el oír qué? ¿Cuál es la palabra de Dios? La Sagrada Escritura. ¿Por qué viene la fe? Por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Para poder vencer el miedo es necesario que tú escuches, conozcas la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te va a revelar las promesas, las herramientas, las armas que tú necesitas para enfrentar cualquier tipo de temor o de miedo que pueda haber en tu vida. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice que la palabra de Dios es la espada, ¿de qué? Del Espíritu. Efesios 6, 17, ¿ya lo tiene? ¿Lo puede leer, por favor? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? ¿Cuál es la espada del Espíritu? ¿Para qué sirve una espada? Para defenderse. ¿Y qué más? Para atacar. La espada del Espíritu, ¿cuál es? ¿Con qué te vas a defender del miedo? ¿Y con qué vas a derrotar el miedo? Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Quiero que eso lo grabes en tu mente y sobre todo en tu corazón. La manera en la que tú vas a poder vencer el miedo es conociendo la palabra de Dios. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos que una espada sirve para defendernos, pero también sirve para atacar. ¿Sí? Por eso es que una de las cosas que al enemigo no le gusta que haga la iglesia es que la iglesia lea la palabra de Dios. ¿Verdad? Ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero cuando alguien empieza a leer la Biblia le entra un sueño, ¿verdad? Avanzó 2 versículos de la Biblia hasta. Puede ver 3-4 horas seguidos una serie en Disney, Netflix, ¿sí? ¿Verdad? Prime, etcétera, etcétera. Pero pasan 2 o 3 versículos y ya está. Ahora, cuando es atacado por el miedo, como no lee la Biblia, ¿qué cree que pasa? Pues es derrotado. ¿Por qué? Porque no se ha fortalecido y porque no sabe cómo defenderse. ¿Por qué? Porque no toma tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Vamos bien, iglesia? Entonces, ¿cómo voy a poder vencer el miedo? En el nombre de Jesús, leyendo la palabra. Sí, porque la palabra de Dios es espada del Espíritu.
Una vez que sabemos que la palabra de Dios es la fuente que nos mantendrá anclados para no movernos a pesar de lo que pase, podemos decir entonces que no vamos a tener miedo. Mis oraciones demoren en ser contestadas. No vamos a tener miedo cuando nuestras oraciones demoren en ser contestadas. Y es que hay personas que están orando por algo y hasta el día de hoy no se ha manifestado la respuesta y tienen miedo de que nunca se dé por lo que están orando. No sé si me explico. Quizás están orando por la conversión de alguien y nada más esa persona, en vez de acercarse a Dios, más se aleja de Dios y piensa y tiene miedo de que esa persona nunca va a cambiar. Entonces, cuando eso pasa, nosotros debemos recordar que Dios es fiel. Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23. No voy a tener miedo cuando mis oraciones demoren en ser contestadas. Número 23, 19, ¿ya lo tiene alguien? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ni hijo de hombre, ¿para qué? Él dijo, habló. Dios no es hombre, ¿para qué? Claro, cuando estás pasando en un tiempo de una oración no contestada y quiere venir el miedo, como tú conoces la palabra, recuerdas que Dios no es hombre para, ni hijo de hombre. Si Él dijo, no hará. Entonces, eso te fortalece para no dejar que el miedo te venza. Porque recuerdas la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando el miedo de que tu oración no es contestada y el enemigo quiera ocuparlo contra ti, tú recuerdas que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre. Eso te va a permitir mantenerte anclado esperando el tiempo de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 6, verso 18. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Es imposible que ¿qué? Para que por dos cosas inmutables. ¿Alguien me puede decir qué entiende por inmutable? Que no cambia, que no varía. Una de las cosas, hay una sola cosa que es imposible para Dios. ¿Qué es esa cosa imposible para Dios? Que no cambia, pero ahí el mismo texto lo dice. Ahí dice el texto, léalo con cuidado, que lea. ¿Qué es imposible? Que mienta. Es lo único imposible para Dios. Dios no puede. Es imposible que Dios mienta. Y si Él te dio una palabra, Él va a encargarse de que esa palabra en tu vida, en tu casa, sobre tus hijos, se manifieste. ¿Me explico? Cuando estás atravesando un momento de miedo, de duda, y el enemigo le ha funcionado, porque hay gente que cuando tiene miedo la paraliza, no puede reaccionar. Pero cuando tú empiezas a escudriñar la palabra del Señor, encuentras que la palabra te fortalece en la fe y que es la espada del Espíritu. Entonces recuerda que Dios no miente y que Él no cambia. Lucas capítulo 18. Gloria al Señor. A su nombre. Aleluya. Alabe lo que Él vive. Amén. No es necesario que yo le anime. Usted glorifica al Señor las veces que sean necesarias. Amén. Lucas capítulo 18. Mire. También le refirió Jesús una parábola sobre qué. Y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad. Hazme justicia de mí.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después eso dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es ¿qué? Así es. Y dijo el Señor: oíd. ¿Qué dijo el juez injusto? Amén. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Es decir, dijo, Dios jamás se hará oídos sordos. ¿Me explico? No tengas miedo cuando tus oraciones están demorándose en ser contestadas. ¿Sí? Yo sé que a veces se complica o se pone difícil cuando el tiempo pasa y parece que las cosas en vez de mejorar van empeorando. Y el enemigo utiliza esa arma, ese miedo contra ti, contra tus pensamientos, y muchas veces te paraliza y te lleva a vivir en derrota. ¿Por qué? Porque te hace creer que las cosas no van a mejorar. Pero si Dios te dio una palabra, tú mantente firme en esa palabra. Amén. También no voy a tener miedo cuando enfrente momentos difíciles en la vida. Amén. No vamos a tener miedo cuando enfrentemos ¿qué? ¿Cuántos han enfrentado momentos difíciles en su vida? Todos, ¿verdad? Todos. Un momento complicado, un momento difícil. Y naturalmente a veces, híjole, uno dice, a veces es bien difícil. Y yo creo que nosotros debemos de dimensionar las cosas que nos pasan. Me explico, pero no a todos nos pasan las mismas cosas. Pero a veces en la vida te van a tocar enfrentar momentos difíciles. ¿Cómo vamos a reaccionar? A veces tenemos miedo. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Lea conmigo Isaías capítulo 41. Y no es que te vaya a pasar algo como ellos, pero va a pasarnos en la vida. A veces vamos a enfrentar momentos difíciles. Pero cuando pases por momentos difíciles, recuerda la escritura. Isaías 41:10, ¿qué dice? No temas, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Cuando pasas por momentos difíciles, pero conoces la palabra de Dios, dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es maravilloso. Quizás no te está yendo bien en lo económico, en el matrimonio, con los hijos, con tu salud, y tienes miedo que las cosas empeoren, y tienes miedo que todo se complique. Pero si has confiado en Dios, no temas, porque Él dice, no temas, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré. Siempre que te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso nos permite enfrentar el miedo, porque sabemos que no estamos solos. Amén. 23 versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Conmigo. Amén. ¿Sí? Tú estarás conmigo. Esta semana que pasó, yo creo que Itzel experimentó eso. Estaba ya con Anita nada más, ¿verdad? Solita, creo que es la primera vez que le ha tocado así. Pero ¿cómo pudiste mantenerte ahí ayudándole a ella? Porque sabía que no estaba sola. Que no importara, Dios estaba ahí.
¿Sí? Aunque ande en valle, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando ese miedo quiera venir y gobernarte, recuerda que Dios está contigo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y su palabra es verdad. Entonces, cuando el miedo quiere decirte, estás solo, nadie te va a ayudar. Mira, todo mundo te dio la espalda. Te recuerdas la palabra y dices, no, Él me ha dicho que no tenga miedo porque Él está conmigo. Él me va a ayudar, Él me va a sustentar, Él me va a fortalecer. Y eso empieza a hacer que combatas el miedo. ¿Me explico? Pero es importante conocer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Deje de estar viendo a Betty la fea, deje de estar viendo estas cosas. ¿Me explico? Deje las novelas. ¿Sí? Si tome tiempo para escuchar la palabra de Dios, escuche mensajes. Le recomiendo un pastor muy bueno, se llama Gadiel Morales. ¿Saben? Aleluya. Hay tantos siervos de Dios que la verdad edifican nuestra vida. Amén. Y que Dios los ha levantado con poder. Gloria al Señor. Vamos bien hasta aquí, iglesia. Génesis versículo 26. Génesis capítulo 26, perdón. Versículo 24. ¿Estamos ahí? Dice, y se le apareció ¿quién? Aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque ¿qué? Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham. Pero ¿cuál es la promesa ahí? Yo estoy contigo y te bendeciré. ¿Sí? Yo quiero que tú centres toda tu atención en Dios. Quizás no es la mejor manera la cual yo te lo diga, pero quiero decirte que tu única esperanza debe radicar en Dios y no en las personas. Que toda tu fe debe estar centrada, afincada en Dios. Porque Él dice, yo estoy contigo y te bendeciré. Hay gente que está echada en el negocio, en el trabajo, en la familia, que al final puede que no te ayuden, pero tú fincaste tus esperanzas en ellos. Pero cuando fincas tu esperanza, tu fe en el Señor, tú vas a tener paz en medio de la tormenta. Amén. Gloria al Señor. Sigamos adelante. También no voy a tener miedo a las necesidades diarias. ¿Verdad? Lucas capítulo 12, versículo 7. Vamos rápido. Porque hay hermanos que viven al día. Aquí en México vivir al día, que tienen un negocio y que lo que entra diariamente es lo que sostiene su casa. Amén. Lucas 12, 7 dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están ¿qué? Todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajaritos. Mateo capítulo 6, versículo 34. Para que podamos ir comprendiendo. Mateo capítulo 6, versículo 34. Jesús está hablando del afán y la ansiedad. Dice, así que no os afanéis. ¿Por qué? Porque el día de mañana traerá, basta cada día su. Amén, amén, así es. Así que no tenga miedo. Quizá hoy no le fue bien, pero eso no significa que mañana vaya a ser igual. ¿Me explico? ¿Y si mañana me va peor? ¿Y si mañana? Ya deje que acabe el día. Deje que acabe el día. Ya mañana Dios dirá. ¿Me explico? Pero no esté ahí porque, ay, que mañana y que no sé si voy a tener para esto, no sé si voy a tener para aquello. No tenga miedo a las necesidades diarias. ¿A cuántos esta semana le faltó un plato de comida? Nadie. Hasta los que estaban a dieta tuvieron que romperla porque Dios los bendijo más de lo que esperaban. Amén. ¿Cuántos se quedaron sin cenar? ¿Cuántos se quedaron sin comer? Nadie. Algunos ya andan estrenando, bendito sea el Señor, ¿verdad?
Pero no estés preocupado por las necesidades diarias. Si ya estás pensando, ¿y cómo le voy a hacer para pagar la renta de mayo del 2026? Están preocupados. ¿Sí? No, y hasta el 26 lo vamos a mandar. Porque ya este año están más preocupados todavía. ¿Sí? Y están preocupados, ¿y cómo lo voy a hacer? Y esto y lo otro, y aquello, y se jalan los cabellos. Uno no se ve bien pelón, algunos se ven muy bien pelones. Yo procuro creer que me veo bien sin cabello, ¿verdad? Pero hay gente de verdad que se le ven las ojeras aquí porque no puede ni dormir, ¿sí? Todos los problemas se lo llevan a la cama y se levantan, se acuestan a las 9, a las 10 están. Se vuelven a acostar a las 11, 11:30, a las 12. Las ojeras hasta acá. Llegan al trabajo, al negocio, sin energía, arrastrando los pies. ¿Cómo te va? Ay, me está llevando la tristeza, solo falta que me orine un perro. Y lastimosamente hay mucha gente cristiana que está así, preocupada por las necesidades diarias. Pero cuando lees la Escritura, tú sabes que todo está en las manos de Dios y que tú vales más que un pajarillo. Que Dios es el que te cuida. ¿Me explico? Que Dios es el que te provee. Y eso te permite tener paz. ¿Me explico? La paz tú no la puedes comprar. No está el hermano Marcos, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden comprar paz? ¿Cuántos pueden comprar felicidad? Podrás tener todo el dinero que quieras, pero no puedes comprar esa paz que se necesita aquí adentro, que solamente Dios puede dar. Jesús dijo, mi paz os dejo, no como la da el mundo. ¿Sí? Entonces, pero naturalmente si no leemos la palabra de Dios, cuando vengan estas situaciones nos van a terminar venciendo. Amén. También no voy a tener miedo si Dios me llama al ministerio. Quizás alguien Dios lo está llamando al ministerio, a servirle a Dios de tiempo completo, a dejar su trabajo. No sé, probablemente alguien está recibiendo el llamado de parte de Dios. ¿Y qué voy a comer? ¿Y de qué van a vivir mis hijos? Si Dios te está llamando de verdad, mire, si Dios te llama de verdad, Dios te va a sostener. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 10. Evangelio de Lucas capítulo 5. Vamos avanzando rápidamente. Versículo 10 de Lucas 5. ¿Ya lo tiene? Y asimismo de Jacobo, hijos ¿qué? ¿Qué eran qué? Pero Jesús dijo, ¿a quién? No temas. Cuando Dios te llama al ministerio no debes de tener miedo. ¿Me explico? Claro, siempre y cuando Él te llame. Porque si Dios no te está llamando y es una inquietud, una emoción, mi consejo es que escuches que verdaderamente Dios te está llamando. ¿Me explico? Porque el llamado al ministerio es algo extraordinario, pero se vive por fe. ¿Me explico? Yo le compartía a unos chicos hace unos días que me costó trabajo aprender a depender de Dios porque yo me acostumbré a ganar mi propio dinero, a tener un buen ingreso. Cuando yo me dedico al servicio, tuve que renunciar a mi trabajo, a todo. Y venía la renta, venía la luz, venía la escuela, acabábamos de abrir la iglesia, éramos solamente mi familia y yo, las ofrendas de los domingos eran 35 pesos y con eso había que pagar una renta de 2,000 pesos, había que pagar el internet, había que pagar la luz. Eso era toda la ofrenda del domingo. De cuenta que teníamos que vivir 35 pesos. ¿Quién puede vivir con 35 pesos? Y ahorita la coca yo creo que ya vale como 50. Ni por una coca. Por una coca nada más. Y nos vivimos de una coca toda la semana. Y yo quería orar. Pero cuando iba a orar y doblaba mi rodilla estaba, acuérdate que hay que pagar la luz.
Y ya va a venir el señor de la renta. Y hay que comprar el uniforme. Y todo eso, mire. Y yo no podía orar. Por otro lado, el enemigo me decía, en vez de que estés aquí, vete a trabajar antes que pase más el tiempo. Deberías de estar trabajando. Deberías de ir y llevar una... Y era una cosa, y yo me paraba y yo le decía, era como un león enjaulado. Por un lado, el llamado, por otro lado, las necesidades de mi casa. El miedo. Pero cuando Dios te llama, Dios te sostiene. Entonces yo tuve que aprender a combatir ese miedo. ¿Sí? Y hasta el día de hoy aquí estamos, para la gloria del Señor. Si Dios te llama al ministerio, no tengas miedo. Dios te va a sostener. ¿Sí? Él se va a encargar de sostenerte, Él se va a encargar de proveerte, Él se va a encargar de bendecirte. Muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra casa ha sido directamente de la mano de parte de Dios. Dios siempre pone en el corazón de alguien bendecirnos, llevarnos algo. Y así es como Dios obra y opera. Amén. Así que si Dios te llama al ministerio, no tengas miedo. Deuteronomio capítulo 31. Gloria al Señor. Ya casi acabamos, a buena hora. Aleluya. Ya solo faltan 18 puntos. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice, y llamó Moisés, ¿a quién? Y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les dará, y tú se les harás heredar. Y Jehová va, ¿qué? Él estará contigo, no te dejará, no temas ni te. Josué era el que iba a llevar al pueblo y Moisés le está diciendo, no te preocupes, Dios irá contigo, delante de ti. Una de las anécdotas, no anécdotas, unas cosas que mi papá me cuenta mucho y lo recuerda y ya ustedes se lo saben y se los voy a volver a contar para aquellos que no la han escuchado. Que cuando yo era muy pequeño, tenía yo, no sé, quizás como 1 año de edad. Mi papá se dedicó al servicio de la obra del Señor y en ese día no tenía nada, se había acabado todo, no había para comer. Y él se puso a orar, sabía que yo me iba a levantar y que iba yo a pedir de comer y no había leche, no había nada. Entonces dice que él se levantó a orar y puso todas estas situaciones en las manos de Dios. Dice, me levanté de orar, dice, cuando tocan a la puerta. Y yo me acuerdo muy bien de este hermano, se llama Rubén. Vive en una colonia que se llama Viva Cárdenas. Y le tocó la puerta y dijo, hermano Rafa, dice, fíjese que estaba yo en la casa y de pronto sentí venir y traerle todo esto. Y le llevaba frijol, le llevaba arroz, le llevaba todo lo necesario para la especie y le llevaba 2 latotas de leche para mí. ¿Sí? Así. Y mi mamá le habló y dice, oye, mira, ven a ver lo que hay aquí en el patio de la casa. Dice, había un montón de huevos de gallinas. Es como dice, él dice, como si hubieran llegado muchas gallinas y todos al mismo tiempo y estaban hasta calientes. Cuando Dios te llama al ministerio, Dios va a obrar de manera. Cuando Dios te ponga cerrar el negocio para venir a la iglesia, no tengas miedo. Porque lo que no te da el hombre, te lo va a dar Dios. ¿Me explico? No temas. Si Dios te llama a venir a la iglesia un día y el trabajo está, déjalo. No tengas miedo. Si Dios está poniendo eso en tu corazón, Él se va a encargar de proveerte. ¿Me explico? Ay, pero ¿y qué tal que viene un cliente y me compra 30,000 pesos? Y el diablo dice, no, sí, a lo mejor sí vaya a venir, no, ¿para qué vas a cerrar? Y a esa hora ni una mosca se aparece. Y tú dices, ay, hubiera yo ido a la iglesia. Ay, hubiera yo esto. Aprende a depender de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Entonces muchas veces las bendiciones se están limitadas porque nosotros nos encargamos de limitar. Pero eso lo hablaremos en otro domingo. Amén. Gloria al Señor. ¿Vamos bien? También no voy a tener miedo
Cuando las cosas no me salgan bien. Cuando las cosas, ¿qué? No me salen bien. Salmos capítulo 49. De Salmos, capítulo, versículo 16. No temas cuando se enriquece, ¿qué? Cuando aumentan, porque cuando muera, ni descenderá tras él su gloria. No sé si me lo puede poner en la traducción lenguaje actual, ese versículo, Rena. Es que a veces la gente dice, es que a aquello sí le está yendo bien y a mí no me está yendo bien, me está yendo mal, y porque aquel sí, porque a mí no. Dice, no te fijes en los que se hacen ¿qué? Y llenan sus casas con lujos, pues cuando se mueran no van a llevarse. No te fijes en los que se hacen ¿qué? Ricos, ¿sí? Porque a veces, ay, es que yo veo que a aquel sí le va bien y a mí no me va bien y empieza ese miedo, ¿verdad? No, tú tienes algo mejor que es la presencia de Dios, ¿sí? No te va a faltar nada. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Proverbios 10, 24. ¿Qué dice la escritura? Léalo, por favor. Dice, lo que el impío teme, pero a los justos les será dado. ¿Qué crees que teme el impío? Si tiene un negocio, ¿cuál crees que sea su miedo? Irse a la quiebra. ¿Y cuál es el deseo de tu corazón para tu negocio? ¿Irte a la quiebra o que te vaya bien? Bien. ¿Eres un impío o eres un cristiano? El impío que tiene miedo, que le vaya mal, que fracase. Pero los justos saben que obtendrán lo que. ¿Me explico? Entonces tú no tengas miedo y digas, ay, no me va a pasar. No, no, no. Al menos que seas un impío. Yo sé que tú no eres un impío. Gloria al Señor. Amén. Así que los impíos, aquellos que le tienen miedo, le sucede. ¿Sí? Entonces tú no tengas miedo. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios. Dice, porque la fe viene por el oír y el oír. Mas tampoco a la enfermedad, no tengas miedo de la enfermedad. Isaías 53. Gloria al Señor. Capítulo 53, versículo 4. ¿Alguien lo lee, por favor? Ciertamente que y sufrió y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él que molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros ¿qué? Amén. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ay, que ya me duele aquí, que ay, que y me voy a hacer un análisis, pastor, y si mal. Y mis hijos, ¿qué van a hacer sin mí? Ni se ha ido, ya se puso mal, ¿verdad? Ya sentí una bola aquí, pastor. Y ya sé que y ya se paraliza. No está enfermo, pero y ese pensamiento ya lo está enfermando. Pero cuando escucha la palabra dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros. Padre, no importa si me enfermo, yo sé que tú tienes el poder para sanarme. No importa la enfermedad, la magnitud, tú tienes el poder para sanarme. ¿Me explico? Entonces, sí, yo sé que enfrentar estas situaciones son complicadas, pero cuando tú conoces la palabra del Señor, eso te permite enfrentar el miedo. ¿Me explico? Sí, hazte los estudios, no tengas miedo, porque aunque saliera algo inusual, tú tienes alguien que tiene el poder para
sanarte. Porque así lo dice su palabra. Amén. No le temas a la muerte tampoco. Amén. Primera de Corintios capítulo 15. Si estás bien con Dios, no le tengas miedo a la muerte. Amén. Pero si no estás bien con Dios, yo te invito a que te pongas a cuentas con el Señor. Primera de Corintios 15, versículo 53. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Por qué es necesario que esto qué? Se vista de, y esto mortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de qué? Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá ¿qué? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está qué? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Dice que es necesario que esto corruptible se vuelva. Ay, que yo no me quiero morir. En algún momento te vas a morir. ¿O no? Tú no eres inmortal, ¿o sí? No. Pero es que yo no me quiero morir. Sí, nadie se quiere morir, pero nos vamos a morir. El problema es cómo tú enfrentas ese momento, si estás o no preparado. Es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Y ahí se cumplirá la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? La muerte nos acerca a Dios. ¿Me explico? No es que anhelemos la muerte, pero no le tenemos miedo. Ay, soñé que me vestía yo de blanco. Y eso dicen que cuando uno se viste de blanco es porque yo me voy a morir. Ya. Se pone mal. No, hermano, no le debemos de tener miedo a la muerte. Si hoy nos va a llevar el Señor, bendito sea Dios. Ay, pastor, ¿cómo va a decir usted eso? Pero es que nosotros no le tenemos miedo a la muerte. La muerte no va a llegar a nuestra vida cuando a ella se le dé la gana. La muerte va a llegar cuando Dios diga: ya es hora de que esté delante de mi presencia. ¿Sí? Tanto tenemos que estar a cuentas delante de Dios. Ponernos a cuentas con el Señor Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y ya vamos terminando. Ahora sí. El punto número 15. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dios te bendiga, Juanito. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice la palabra? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen qué. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más? Así también traerá Dios con Jesús a los que. Por lo cual os decimos esto en palabra de quién. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos como los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿qué? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Mi esposa y yo, cuando tenemos que dejarnos, que yo salgo a hacer un mandado, voy a otro lado, le digo: me voy. Si Dios quiere, regreso. Y si es la voluntad de Dios que yo vuelva para allá, allá te espero. Sigue luchando. No te detengas. Y lo mismo me dice ella. Otra vez dice: ay, pastor, usted está llamando el malagüero. ¿Verdad? ¿Cómo va a hablar de eso? No, que no le tenemos miedo a la muerte. Porque la muerte no se manda sola. Hay de esos que creen en la muerte, que piensan que la muerte es poderosa. No es más que un monigote que le está sacando el dinero. ¿Me explico? La muerte está sometida al poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. La muerte, es más, está limitada
a la voluntad de Dios. Amén. Así que no le tenemos miedo a la muerte. Los muertos en Cristo, sí, así cuando te, ¿sabes qué? Si fuera la voluntad de Dios que ya llegó tu tiempo y te vas, esto no es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos, no sé, Dios sabe en qué tiempo nos volveremos a encontrar. ¿Sabe por qué la gente cuando pierde a alguien llora? Porque no tiene esperanza en Cristo. Pero aquellos que perdemos a un familiar que murió en Cristo, sí tenemos tristeza, pero no una tristeza que nos devaste, porque hay un consuelo. Que nos vamos a volver a reencontrarnos con nuestros seres amados y ahora sí será para siempre. Porque Apocalipsis dice que allá no habrá más muerte ni más dolor. Y eso nos mantiene y nos sostiene. Por eso nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Amén. Gloria al Señor. Y por último, no le temas a los momentos de escasez. No le tenga que a los momentos de escasez. Lucas capítulo 12. Gloria al Señor. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis. ¿Por qué? ¿Qué comeréis? ¿Qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. ¿Y Dios qué? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Sí? Dice, ¿no valéis vosotros más que las aves? ¿Sí? Entonces no tenga miedo. No tenga miedo cuando haya escasez. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga que, pues he aprendido a qué, cualquiera que sea, sé vivir humildemente y sé tener qué, en todo y por todo estoy qué, así para estar saciado, así para tener qué. Amén. Pero hay gente que no, sí, amén. Hay gente que le tiene miedo a la escasez, ¿verdad? Mire, como papá, enséñale a sus hijos que a veces van a llegar los momentos de escasez. Es que yo no quiero que nada le falte a mi hijito, a mi hijita chula. Pero entonces, ¿cómo le va a enseñar a depender de Dios? A ver la gloria de Dios. En algún momento a lo mejor no hay para hacer la fiesta que usted quiere y por eso se va a deprimir. No va a haber para hacerle el regalo y por eso se va a deprimir. No. Vienen estas fiestas de fin de año, ¿va? Y todos quieren pierna, quieren pavo, quieren pollo relleno, ¿qué más? Lasaña, ¿qué más? La ensalada, chiles rellenos, macarrones, espagueti. Y no hay. Solamente hay para huevo y frijol. Y parece que se murió alguien ahí. ¿Por qué? Porque centran la importancia en la comida y se olvidan que están en familia. Que puede que hoy no tengan un banquete, pero se tienen a ellos y tienen salud y tienen a Cristo en su corazón, que eso es lo más importante. ¿Me explico? Hay gente que si no trae un billete en su cartera, siente que hasta el aire le falta. ¿Me explico? No trae un billete y ay. ¿Sí? Aunque sea de mentira, pero tiene que traer un billete ahí. Dos grandototes. De verdad. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la escasez. No le tenga miedo a la escasez. Si hoy nada más hay para comer frijolitos, gloria a Dios, a lo mejor mañana las cosas cambien. ¿Sí? Lea lo que dice el proverbista, Proverbios capítulo 30. Que hay pura gente que pura ropa de marca quiere y si hay de
nada más para comprar en Milano, ay no, me da comezón esa ropa. Me da, ay. Y ahí se va a endrogar porque no quiere comprar en Milano. Luego no tiene para pagar y tiene que vender la ropa en el bazar, la que se compró. Sonríe, Cristo le da. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es la verdad. De verdad. Hay gente que no le quiere, que no le gusta que lo vean entrando a comprar el bazar y que no vean nada. Y se, claro. Y ahí allá adentro se encuentra. Sonríe. Gloria a Dios. No, mire que cuando Dios quita el orgullo, santo Dios. Mire, una vez, yo le digo que Dios ha tratado conmigo. Una vez me regaló unos zapatos, ¿verdad? Y mis zapatos por arriba estaban bien, pero abajo tenían hoyo. Se le metía el agua. Y una vez me invitaron a una reunión de pastores y dicen que pasen los pastores aquí al frente y que se arrodillen, pero ahora dije, no, Señor. Todo menos eso, Padre. Porque por arriba estaban bonitos, pero por arriba como la suela era de goma y yo tenía una moto que no le servía la batería y yo le daba. Y pues los que usan motos saben que ya se descanta y se va haciendo. Los motociclistas nos entendemos, ¿verdad? Por los que tienen motoneta no les pasa eso. Pero los que tenemos moto, no sé si les pasa. Pero ahí se fue desgastando. Y entonces dicen que pasen los pastores aquí al frente, queremos orar por ellos, queremos bendecirlos, queremos que vengan al altar y se arrodillen. Dije, ay Señor, si no paso, van a decir que soy un pastor orgulloso, rebelde, pero si paso me va a dar vergüenza que vean que un hijo de Dios, un embajador del cielo, traiga los zapatos rotos. ¿Qué hago, Señor? Pues entonces me puse y esperé a que todos los pastores estuvieran ahí. Y ya cuando empezaron a orar, pues ya me fui, pero yo no me concentré en la oración, yo estaba cachándole, calculando más o menos a qué hora van a decir amén para pararme. Yo dije, Señor, todo lo que me digan lo recibo en el nombre de Jesús. Y estaba yo ahí, entonces cuando ya vi que el pastor ya iba bajando la intensidad, dije, ya va a decir amén. Y ya me paré y me regresé rápido, ¿no? Y ya sabes, todo bien. Entonces un pastor al final me dice, oiga, ¿me da el ray al centro? Le digo, sí, le doy el ray. Y fuimos. Me dice, pero acompáñame, dice, tengo que pasar a hacer un mandado. Y ya fuimos y vamos a una zapatería y me dice, yo no sé, dice, pero cuando yo salí de mi casa, yo traía mi ofrenda, dice el pastor, y el Señor me dijo, llévate tanta cantidad. Y le dije, ¿para qué? Ya llevo mi ofrenda, ya llevo mi diezmo, ya llevo lo que voy a dar para la comida, mi transporte, ¿para qué quiero más? Y el Señor dijo, llévatelo, yo sé por qué te digo que te lo lleves. Entonces cuando estaba orando, dice, mientras orábamos, el Señor me dijo, abre tus ojos y mírale los zapatos de mi siervo. Y me dijo, llévalo a la zapatería y cómprale los zapatos que él quiera. Aleluya. Sé vivir en la escasez y sé tener la abundancia. A veces Dios me da tanto que puedo ir y comprarme unos zapatos. Qué rarísima es la vez que yo vaya. Pero así pasa. No le tenemos miedo a la escasez. Proverbios capítulo 30. Yo sé que de pronto alguien, Dios le puso ya en su corazón regalarme unos zapatos. ¿Sí? Yo no los vi, ya sé que el Señor ya sabe. No le muestro cómo traigo mis tenis ahora. Aleluya. Proverbios 30. Versículo 7. ¿Ya lo tiene? 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra ¿qué? Aparte de mí. No me des ni riquezas. Manténme de qué. No sea que me sacie
y diga, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Dame solo ¿qué? El pan necesario. Ponlo en la traducción lenguaje actual, Rena. Dice, porque si llego a ser rico, pero el versículo anterior es desde el 7, el 8 creo. Dios mío, antes de mi muerte concédeme solo dos cosas, no me las niegues. Siguiente, manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre. Aléjame de qué? Y dame. Versículo siguiente. Porque si llego a ser rico, ¿qué? Y hasta me atrevo a decir, y si vivo en la pobreza, y así ponerte en vergüenza. Solo dame el pan necesario. Porque hay quien no ha tenido y cuando tiene, ¿cómo dice el refrán? El que no tiene y llega a tener, loco se quiere. Sí, Dios no nos mandó a ser ricos, sonría. Tampoco a ser pobres. ¿Me explico? Dios nos va a dar lo que es necesario. Lo que necesites, ni más ni menos. Hay gente que lastimosamente, cuando Dios lo bendice, en vez de darle gracias, se pierde. Y como dice, se vuelve rico y se aleja de Dios. ¿Sí? Así que no le tengas miedo a la escasez. ¿Sí? Aprende a vivir en la abundancia y aprende a vivir en la escasez, pero siempre dale gracias a Dios. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, para finalizar, ¿cómo vamos a vencer los miedos? En el nombre de Jesús. Pero sobre todo leyendo la palabra. ¿Sí? Y para que esta palabra sea una verdad en nuestra vida o sea eficiente, debemos procurar vivir una relación correcta con el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1, 7, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos dio un espíritu de miedo, de temor. No le tengas miedo a la muerte, a la enfermedad, ni cuando las cosas no salgan bien, porque en ti está el Espíritu Santo de Dios que te va a fortalecer y que te va a guiar. Amén. Así que yo te invito a que te pongas de pie en esta hermosa hora de la mañana y que si